El carácter central del señorío de Jesús es el mensaje del Evangelio. Es evidente por la forma en que la Biblia presenta los términos de la salvación. Aquellos que separan el creer en Cristo como Salvador del someterse a Él como Señor, tienen muchas dificultades con todas las invitaciones bíblicas a la fe, tales como Hechos 2:21, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:36 dicta, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 16:31 declara, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y especialmente Romanos 10:9 y 10 afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todos estos pasajes incluyen de forma indiscutible el señorío de Cristo como parte del Evangelio que hay que creer para salvación. Hemos visto que el señorío de Jesús incluye las ideas de dominio, autoridad, soberanía y el derecho supremo a gobernar. Si estas cosas están implícitas en la frase confiesas que Jesús es el Señor, entonces está muy claro que las personas que acuden a Cristo para salvación deben hacerlo en obediencia a Él. Están dispuestas a someterse a Él como Señor. Cuando la Biblia afirma el concepto de deidad de la palabra Señor, da por hecho que significa dueño. Así, la Biblia, cuando se refiere a Jesús como Señor, quiere decir que es Dios. Repito, cuando la Biblia se refiere a Jesús como Señor, quiere decir que es Dios. Los vocablos griegos están fuera de toda sospecha. Otro ejemplo más tenemos cuando Tomás dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. En el griego estaba usando Señor como más que una expresión de deidad. No estaba diciendo Dios mío y Dios mío, estaba afirmando que Jesús era tanto Dios como Señor. Otro ejemplo es Romanos 10:9. El versículo 12 utiliza la frase Señor de todos para describir al Salvador. Significa que Jesús es Señor sobre todos, judíos y gentiles, creyentes y no creyentes por igual. Cualquier interpretación que intente privar al término de su significado de dominio soberano no tiene ningún sentido. Ciertamente, la palabra Señor significa deidad donde quiera que la Biblia llama a Jesús Señor en relación con el mensaje del Evangelio. El hecho de que Cristo es Dios es un componente fundamental del mensaje evangélico. Nadie que niegue la divinidad de Cristo puede ser salvo. Repito, nadie que niegue la divinidad de Cristo puede ser salvo. Ver 1 de Juan 4, 2 y 3. Pero inherente a la idea de la divinidad está la de autoridad, dominio y derecho a mandar. Una persona que vive en rebeldía contra la autoridad de Cristo no le reconoce como Señor en ningún sentido. El sello de la fe que salva es la sumisión al señorío de Jesucristo. La prueba definitiva de que una persona pertenece a Cristo es la disposición para someterse a su autoridad. En 1 Corintios 2:3, Pablo escribió, por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor,
sino por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que sea imposible que personas no salvas pronuncien las palabras Jesús es el Señor, porque es muy evidente que pueden hacerlo y lo hacen. Jesús mismo señaló la paradoja de aquellos que le llaman Señor, pero no lo creían realmente. Incluso los demonios conocen y admiten que Jesús es el Señor. Marcos 1:24 dice que mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, un hombre poseído del demonio que estaba allí gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Un hombre dentro de un hombre poseído, un demonio dentro de un hombre poseído por una legión de espíritus inmundos gritó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos 5:7. En 1 Corintios 12:3 no puede referirse únicamente a decir las palabras Jesús es el Señor. Obviamente significa algo más. Incluye el reconocimiento de Jesús como Señor mediante la obediencia, rindiendo la propia voluntad a su señorío y atestiguando mediante los hechos, tanto como las palabras. De ninguna manera establece un evangelio de obras humanas. Nótese que es el Espíritu Santo quien capacita a las personas para confesar a Jesús como Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Someterse a Jesús como Señor no es más meritorio como otra obra humana que creer en Él como Salvador. Ninguno de los dos actos es buena obra hecha para ganar el favor de Dios. Ambos son obra soberana de Dios en el corazón de todo aquel que cree. Y cada uno es imposible sin el otro. Jesús no podría ser Salvador si no fuera Señor. Aún más, si no fuera Señor, no podría ser Rey, ni Mesías, ni nuestro gran sumo sacerdote. Quitando el señorío de Cristo, todo aspecto de la obra redentora y salvadora es imposible. Cuando acudimos a Jesús en busca de salvación, acudimos a quien es Señor de todos. Cualquier mensaje que omite esta verdad no puede considerarse el Evangelio según Jesucristo. Es un mensaje mutilado que presenta un Salvador que no es el Señor, un Redentor que no demuestra autoridad sobre el pecado, un Mesías debilitado y enfermizo que no puede mandar a quien rescata. El Evangelio según Jesucristo no es nada parecido a eso. Representa a Cristo como Señor y Salvador y demanda que los que le reciben le tomen tal como es. La oferta de Cristo en el Evangelio incluye todos sus oficios y la fe evangélica le recibe así para someterse a Él, tanto para ser redimido por Él, para imitarle en la santidad de su vida, como para recoger los logros y los frutos de su muerte. Debe ser una recepción completa del Señor Jesucristo. Exhortar a hombres y a mujeres a que crean en un Cristo dividido es una mala enseñanza y una falsa predicación, porque nadie puede recibir a medio Cristo, ni a un tercio de Cristo, ni a un cuarto de la persona de Cristo. No somos salvos en un oficio ni en una obra. Cualquiera que presente un Salvador que sea menos que Señor de todo, no puede pretender ser el Evangelio según Jesucristo. Él
es el Señor, y quienes le rechazan como Señor no pueden utilizarle como Salvador. Todo el que le recibe debe someterse a su autoridad, porque decir que recibimos a Cristo mientras rechazamos su obediencia, mientras rechazamos su derecho a reinar sobre nosotros, es completamente absurdo y antiescritural. Es un intento inútil de mantenerse asido del pecado con una mano y tomar a Jesús con la otra. ¿Qué clase de salvación es si nos deja en la esclavitud del pecado? Pues, es el evangelio que debemos proclamar, que Jesucristo, que es Dios encarnado, se humilló a sí mismo para morir por nosotros. Así, se convirtió en el sacrificio sin pecado para pagar la pena por nuestra culpa. Resucitó de los muertos para declarar con poder que es Señor de todos y ofrece vida eterna gratuitamente a los pecadores que se sometan a Él con fe, humilde y arrepentimiento. Este evangelio no promete nada a los rebeldes altaneros, pero a los pecadores quebrantados y penitentes les ofrece en su gracia todo lo que pertenece a la vida, a la piedad y a la santidad.